Tema número 11. Hoy vamos a hablar del canon bíblico. Es un tema que en algún momento ya hemos tomado y hoy volvemos a retomar con un poquito más de profundidad. Como se los dije en ese momento, pues este tema es importante porque muchas veces nos genera un poco de dificultad, un poco de duda y bueno, es siempre importante tener en cuenta la canonicidad en la Biblia. Como introducción podemos decir que la inspiración de la canonicidad, es decir, antes de saber que un libro era canónico, no hubo inspiración. El Espíritu Santo inspiró al escritor sagrado para que lo pusiera, lo plasmara en papel, como hemos visto ya, ¿verdad? Todas aquellas tradiciones orales se van poniendo por escrito gracias a la inspiración de algunos hombres que se dedican justamente a escribir. La inspiración se da al escribir el libro y depende de Dios, de la inspiración que Él pone a los hombres. La canonicidad se da cuando la iglesia reconoce como inspirado un libro. Miren, ahí está la importancia y la diferencia entre canonicidad y, inspiración. Entonces, la inspiración bien depende totalmente de Dios, mientras que la canonicidad depende de la iglesia, que quien es, pues, como podemos decir, Dios inspira el libro, pero la iglesia lo canoniza. Un libro, pues, es canónico en cuanto que está recibido por la iglesia en el canon, y todo libro canónico es inspirado. Miren qué importante este juego de palabras que pareciera estar ahí. Todo libro canónico es inspirado. Sin embargo, al menos como posibilidad, no todo libro inspirado es canónico. Es posible que haya libros que son inspirados, pero que no los tenemos dentro de nuestro canon. Hay libros inspirados que se han perdido y que no se encuentran en el canon bíblico. Suele ponerse como ejemplo de este caso la carta a los de la Odisea. Es una carta que se envió y se cree que pudo ser un documento inspirado, pero que se ha perdido, es decir, que no se conoce su paradero. El canon de la escritura. Llamamos canon de la escritura o canon bíblico a la lista, catálogo o colección de libros que la Iglesia ha declarado como inspirados y que reciben con especial veneración en virtud de su origen divino. Miren qué importante. Esto es a lo que le llamamos canon de la escritura o canon bíblico. Esa colección de libros, ese catálogo de libros que se declaran que son inspirados. Según esto se llama libro canónico en sentido bíblico aquel libro que es tenido en la iglesia por regla, es decir, canón en griego, ¿verdad? De fe y costumbres, es decir, en dogma y moral. También porque está inspirado por Dios y en cuanto tal ha sido entregado a la misma iglesia. Es decir, la iglesia toma estas consideraciones para que este libro sea canónico. Para entender el significado de la palabra regla, canón en griego, hay que conocer que la iglesia canón probablemente viene de la palabra semita, que dijimos que era semita. ¿Recuerdan? ¿No me recuerda que dijimos que era semita? No me hagan los panes que hacen allá en Shela, ¿verdad? ¿Qué es semita? Vamos a ver, alguno por ahí. Vamos a ver, no se me duerman. ¿Aló? ¿Sí? No se recuerdan, me van a decir, no han leído su material de apoyo. Semita se refiere a todos aquellos justamente que tienen una lengua hebrea. Aquellos se recuerdan de los que hablábamos, que son de esta tierra del oriente y que tienen justamente una, un lenguaje, una
un idioma semita, todos los que hablan el hebreo. Bueno, entonces es una palabra semita, cane, que significa caña o vara recta. También porque en literatura clásica, canon significa vara recta para sostener derecha una cosa, y de ahí derivó su significado a la regla de la que se valían los artífices para medir las cosas o hacerlas rectas. También en la literatura eclesiástica, canon significa para los santos padres la norma de fe y de verdad, es decir, la doctrina de los apóstoles. Como esta doctrina de los apóstoles se manifiesta especialmente en la Sagrada Escritura y en los concilios desde el siglo IV, a los libros de la Biblia se les llamó canónicos. A la colección de libros de la Biblia, canon de la Sagrada Escritura. Y a las definiciones dogmáticas de los concilios, canas, perdón. Los libros canónicos. Desde una perspectiva católica, los libros del canon pueden ser o deuterocanónicos o protocanónicos. Aquí están al revés por motivo de la manera de explicar, ¿verdad? Pero podríamos decir primero los protocanónicos y luego deuterocanónicos. Los deuterocanónicos son aquellos de cuya inspiración se duda en alguna iglesia particular o durante algún tiempo. ¿Se recuerdan que esto ya lo vimos? Donde decíamos de que alguna de las tradiciones litúrgicas puede ser que no reconozcan algunos de estos libros. Son 14 en total, 7 del Antiguo Testamento, que son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácida, Baruch, los 2 de Macabeos y algunos fragmentos de Daniel y Esther. Y son 7 también del Nuevo Testamento. Los Hebreos, Santiago, la segunda carta de Pedro, la segunda y tercera cartas de Juan, Judas y Apocalipsis. También se han considerado como deuterocanónicos los versículos de Marcos 16 del 9 al 20, Lucas 22, 43 y Juan 8 del 1 al 11. Entonces, esto son los deuterocanónicos, son aquellos que se consideraban que no, en algunas iglesias que no eran inspirados, ¿verdad? Se dudaba de la inspiración de esto. Y también los protocanónicos, que son aquellos de cuya canonicidad no se ha dudado nunca y además en ninguna iglesia particular. Son todos los no citados en el apartado anterior. Por eso aparece aquí, ¿verdad? Si no, no podríamos hacer esta afirmación. Entonces los protocanónicos son los que todos aceptan y los deuterocanónicos los que solo algunos han dudado, aunque, como vamos a ver más adelante, la Iglesia Católica siempre los ha considerado inspirados. Canon judío y canon católico. El canon judío es una colección de libros que los judíos tuvieron como libros sagrados. Hay 2 cánones, ¿se recuerdan ustedes cuáles? Bueno, espero que sí. El primero es el canon de Palestina. Son los libros que utilizaban los judíos de Palestina, valga la redundancia. En concreto, son los protocanónicos del Antiguo Testamento, más el tercero y cuarto de los Macabeos y las Odas. Estos 3 últimos no los admite el canon católico. Y segundo, el canon alejandrino, que son los que usaban los judíos helénicos, ¿se recuerdan? Los de la diáspora. En concreto, son los protocanónicos y los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Entonces, el canon católico son los libros que nosotros los católicos tenemos como sagrados o inspirados, ¿verdad? Enumerados por el Concilio de Trento en su 4ª sesión, cuyo texto es el siguiente. Y ahí tienen ustedes el texto, ¿verdad? Que por motivos de tiempo y de ahorrarnos un poco, vamos a ir también solo aquí. Dice, son los que a continuación se escriben. Del Antiguo Testamento, 5 de Moisés, miren, se recuerdan que hablamos de que se creía que los 5 de la ley, el Pentateuco, pues era de
de Moisés, a saber, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También el de Josué, el de los jueces, el de Ruth, el 4 de los reyes, 2 de los paralipómenos, 2 de Esdras, de los cuales el segundo se llama de Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Job, el Salterio de David de 150 salmos, las parábolas, el Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías con Baruch, Ezequiel, Daniel, 12 profetas menores, a saber, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 2 de los Macabeos, primero y segundo. Del Nuevo Testamento serían los 4 evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, escritos por el evangelista Lucas. 14 epístolas de San Pablo, a los romanos, 2 a los corintios, a los gálatas, efesios, filipenses, colosenses, 2 a los tesalonicenses, 2 a Timoteo, a Tito, a Filemón, a los hebreos. Miren, todavía se considera a los hebreos como de carta y como inspiración o como autor a San Pablo. Hoy se duda de esto. 2 del apóstol Pedro, 3 del apóstol Juan, 1 del apóstol Santiago, 1 del apóstol Judas y el Apocalipsis del apóstol Juan. Y si alguno no recibe como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros con todas sus partes, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, y despreciar a ciencia y conciencia las tradiciones predichas, sea anatema, ¿verdad? Sea maldito, sea sacado de la Iglesia. Es decir, se excomulgaba, bueno, y esto es que no creyera que estos eran los 73 libros de la Iglesia. En relación a este decreto, quizá convenga tener en cuenta las siguientes observaciones para comprobar que son 73 los libros de la Biblia. Escuchan ahí algunos libros que no, que ¿verdad? Y este está diciendo trabalengua, ¿verdad? Los paralipómenos, ¿verdad? Y algunos otros por ahí. Entonces, los 4 libros de los reyes a los que hacía referencia el decreto son el primero y segundo de Samuel y el primero y segundo de los reyes. Se consideraban los 4 entonces como de los reyes. Si se dan cuenta, así aparecía ahí, ¿verdad? Vamos a ver, si ves, 4 de los reyes. 2 de paralipómenos, dice. ¿Y esos cuáles son? Son el primero y segundo de las crónicas. También el libro de Jeremías, que son los libros de Jeremías y el de las lamentaciones. Y las parábolas es el libro de los proverbios, llamado también parábolas de Salomón. Entonces ahí tenemos nuestros 73 libros, que como bien lo afirma ahí también este decreto del concilio tridentino, se ay, ¿qué les iba a decir? Ahorita pensé en otra cosa y se me olvidó. Eh, bueno, se me olvidó, se me fue la idea, lo siento. Si me recuerdo, se los digo. Ah, bueno, sí, 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 ya me recordé. Que estos libros siguen la Vulgata. Recuerdan que os dijimos que uno de los nombres de la Biblia en sus traducciones era la Vulgata, que es la traducción griega y de todo el Nuevo Testamento hecha por San Jerónimo. Esa es la Vulgata. Entonces seguimos esa edición o esa traducción. Fuentes históricas del canon católico en cuanto al Antiguo Testamento. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿Escuchó un micrófono por ahí? ¿No? Muy bien. Continuamos entonces. Eh, Fuentes históricas del canon católico en cuanto al Antiguo Testamento. El canon bíblico católico, además de ser recogido en el Concilio de Trento en el año de 1546, tal como acabamos de ver, se haya reconocido implícitamente también en el Concilio Vaticano I. Eso es más cercano a nosotros, 1870,
en la sesión tercera, en cuanto que afirma que los libros del canon son los que enumera el Concilio de Trento y se contienen en la Vulgata Latina. Es decir, confirma de nuevo esto. Lo que hacen estos dos concilios es confirmar la tradición apostólica, es decir, que no hasta ahí se hizo eso, sino que eso ya venía precedentemente, sino que ahí, recuérdense que el concilio tridentino, es decir, el de Trento en 1540 y qué dijimos, 6, se, se da por la reforma protestante. Se da la reforma ya por 1517, 1500, entre 1500, las primeras 2, 3 décadas del 1500, y este concilio es como la contrarreforma, se le llama también, ¿verdad? Que es el concilio que va a poner orden en todo aquello que la reforma protestante dice. Entonces ahí es donde viene como a dar explicación de lo que la contrarreforma criticó. Entonces, eh, por eso es de que este concilio viene a dar como respuesta y como a rescatar toda aquella tradición de tantos años, ¿verdad? Porque recuérdense, nuestros hermanos protestantes no toman los libros deuterocanónicos dentro de su canon. Por eso es que la iglesia hace énfasis en, en decir que estos libros sí son canónicos y bueno, hacer esto en estos concilios. Entonces, ¿cuáles son esos concilios o dónde aparece claramente toda aquella tradición apostólica de tener este canon bíblico? Y esto viene desde el siglo IV, tal como se resume a continuación. En el Sínodo de Roma, en el año 382, siendo Papa San Dámaso, aparece la lista completa de los libros bíblicos. De las cartas de San Juan dice, sin embargo, una epístola de Juan Apóstol, 2 epístolas de otro Juan presbítero. En el concilio cartaginés, en el año 397, también aparece la lista completa y llama a los libros bíblicos escrituras canónicas. En la lista se atribuyen ya 3 epístolas a Juan, 3 de Juan. San Inocencio I, en el año 403, escribiendo a Exuperio, también dice ahí, aparece la lista completa y empieza así. Los libros que se reciben en el canon te los muestra la breve lista adjunta. Además, rechaza otros libros no canónicos y dice incluso que estos deben ser condenados. También se atribuyen 3 cartas a Juan. El decretal de Gelasio I, en el año 495, sobre la obligación de aceptar los libros. Hace referencia a la lista del Papa San Dámaso, pero rechaza que Juan Apóstol escribiera una epístola y otro Juan Presbítero, 2 epístolas. No se lee como hacía la lista de San Dámaso, una epístola de Juan Apóstol, 2 epístolas de otro Juan Presbítero, sino de Juan Apóstol, 3 epístolas. Lo mismo que ya hacían el Concilio Cartaginés y San Inocencio. El decretal de Hormidas, en el año 520, sobre las diversas escrituras, recuerda todo lo contenido en el decretal de Gelasio. Y también el Concilio Florentino, en el año 1441, pone la lista que después apareció en el Concilio de Trento y llama a los libros bíblicos libros que ella recibe y venera. Ella es la Sacrosanta Iglesia Romana. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Hermano, hermana, bienvenido al tercer capítulo de Un tesoro invaluable. En esta ocasión estamos con el canon bíblico o lista de libros. En los vídeos anteriores hemos recomendado utilizar una Biblia reconocida por la Iglesia Católica, ya que hay ciertas traducciones de la Biblia que excluyen algunos libros.
Estas Biblias son las que utilizan y divulgan los cristianos no católicos. Pero vamos, ¿a qué se debe esta diferencia? Veámoslo. Hay Biblias católicas y protestantes, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica sobre todo en los libros deuterocanónicos. Ya sabemos que la Biblia es en realidad una colección de libros llamados canon o lista. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el canon significa regla o lista de libros. Canon bíblico significa regla o lista. La Biblia contiene 73 libros. Podemos entender la canonicidad como el reconocimiento que da la Iglesia a los libros sagrados. La canonicidad es entonces el reconocimiento que da la Iglesia a los libros que pertenecen a esta lista o canon. En efecto, el pueblo de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, reconoció los libros bíblicos que eran conforme a la auténtica fe. En cambio, a otros libros les negó esta prerrogativa, llamándolos no canónicos. Existe otro aspecto que debemos comprender. Desde los tiempos antiguos se ha establecido la diferencia entre los libros protocanónicos, que son aquellos cuya autenticidad nunca la Iglesia ha dudado, y los libros deuterocanónicos son aquellos de cuya inspiración en cierto tiempo dudaron tanto judíos como miembros de algunas iglesias cristianas. No así la Iglesia Católica, que siempre ha creído que los libros deuterocanónicos son libros inspirados. El mismo Jesús, en ciertos pasajes de la Biblia, refiere a estos libros. Los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, los 2 libros de los Macabeos y algunos pasajes del libro de Esther y de Daniel. Los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento son la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan, el Apocalipsis de Juan, así como los siguientes pasajes del Evangelio, en Marcos 16, 9, 20, en Lucas 22, 43 y en Juan 8, del 1 al 11. Respecto a los libros del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, mucho antes de la venida de Cristo, había fijado su propio canon, con un total de 39 libros. Los especialistas no están de acuerdo acerca del momento exacto en que se formó esta lista. Algunos afirman que este canon estuvo listo en tiempos de Esdras y Nehemías en el año 445 a.C. Otros, por ejemplo, afirman que fue en el año 90 después de Cristo en el sínodo judío llamado el sínodo de Jamnia. Esta lista tiene 39 libros y es la lista oficial del pueblo judío, también utilizada actualmente por los israelitas. Los judíos que vivían en las afueras de Israel y de Palestina, en la traducción de los 70, Antiguo Testamento, traducido del hebreo al griego, incluían en su canon tanto la lista de libros protocanónicos como las de los deuterocanónicos. Los judíos de Palestina no aceptaron la versión griega de los 70 o Septuaginta, que sí fue muy conocida y utilizada por los cristianos primitivos. Los cristianos o hermanos no católicos, que tradicionalmente conocemos como los protestantes, no aceptaron los libros deuterocanónicos. En cambio, con respecto al Nuevo Testamento no hay problema, pues todos los cristianos aceptan la lista o canon de 27 libros que la Iglesia aprobó. De esta manera, la Biblia de los hermanos no católicos consta de 66 libros, excluyendo entonces de ellos los deuterocanónicos. La decisión de la Iglesia a partir del Concilio de Trento fue emitir sus propios criterios en lo que respecta al canon bíblico. En el año 382 después de Cristo,
el Papa Dámaso presentó una lista oficial para la Iglesia con todos los libros que pertenecen hoy a la Biblia. En el siglo XVI, cuando los cristianos denominados protestantes se apartaron de la Iglesia Católica, recibieron la lista o canon que tenían los judíos de Palestina. Como ya hemos dicho, en esta lista no se incluyen los libros deuterocanónicos. Por eso, actualmente estos libros no aparecen en sus traducciones bíblicas. Para el Nuevo Testamento siguieron el canon de la Iglesia Católica, esto es, los 27 libros. A raíz de la Reforma Protestante iniciada por Lutero, los católicos necesitaron una forma segura para no confundirse. Por eso, en el Concilio de Trento, en el año 1546, emitió un criterio seguro para los católicos, reafirmando como definitiva la lista de 73 libros, incluyendo los deuterocanónicos. De la misma manera que la Iglesia Católica ha reconocido los libros deuterocanónicos como inspirados y canónicos, junto con los protocanónicos. También se rigen por esta norma las iglesias ortodoxas. En la actualidad, en las traducciones ecuménicas como la Biblia llamada Dios habla hoy y la Biblia de estudio, se encuentran completos los libros deuterocanónicos. De esta manera, los cristianos, tanto católicos como los de otras denominaciones, podemos leerlos indistintamente. Los libros apócrifos. Es importante aclarar qué son los libros apócrifos. Esta palabra significa ocultos, es decir, de origen desconocido, y por tanto entramos en duda con ellos. En el sentido bíblico, un libro apócrifo, cuando su canonicidad es incierta o no se sabe su procedencia, en el sentido bíblico, un libro se llama apócrifo cuando su canonicidad es incierta, no se sabe cuál es su procedencia y no forma parte del canon bíblico. Los libros apócrifos son muchos y muy variados. Algunos de estos corresponden a la etapa del Antiguo Testamento, como Odas de Salomón, Testamento de Moisés, Asunción de Isaías, el cuarto libro de Macabeos, el libro de Enoc, y referencias en los tiempos del Nuevo Testamento tenemos, entre otros muchos, el Evangelio de Tomás, el Tránsito de María, las Actas de Pablo, por ejemplo. Muchos de estos libros, en especial los que se refieren a la infancia de Jesús, como el Protoevangelio de Santiago, surgieron de la necesidad de llenar los vacíos, los tiempos en que no sabemos qué pasó con Jesús. Los evangelios no nos cuentan, además de los primeros días de la infancia de Jesús, nada de su vida infantil. Es más, volvemos a verlo hasta los 12 años y de ahí vuelve a desaparecer hasta los 30 y tantos o 30 años aproximadamente. Estos vacíos fueron tratados de llenar con evangelios como el Protoevangelio de Santiago. La Iglesia Católica no los incluye en su canon porque los considera fantasiosos y poco creíbles. Es muy importante para evitar confusiones, tanto para evitar confusiones como para que los católicos entendamos el discurso de los cristianos no católicos, tener en cuenta el uso dado por estos y otros calificativos. Deuterocanónico significa segundo canon o segunda lista. Son los libros no aceptados por los protestantes en su Biblia. Y apócrifos son los libros de dudosa procedencia. Nunca nos olvidemos de esto. Es importantísimo que nosotros sepamos diferenciar entre un libro apócrifo y un libro deuterocanónico. Deuterocanónico, segunda lista o segundo canon, y apócrifo, oculto, de dudosa procedencia, que no se sabe con certeza de dónde procede. Bien, dejamos hasta aquí nuestro video de esta semana. Gracias por escucharnos, gracias por seguir este video y nos vemos en la próxima semana con el tema géneros literarios en la Biblia. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan.
Hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Jesús, en esta noche te queremos agradecer por la oportunidad que nos has dado de poder estar presentes, Señor Jesús, de una manera virtual en esta clase, Señor, en la cual aprendemos sobre tu palabra. Ayuda a cada uno de los que nos encontramos acá conectados, Señor Jesús, a poder comprender tu palabra, a poderla asimilar cada día de una mejor manera, Señor Jesús. Sabemos que hay algunos temas que se nos dificultan un poquito, que muchas veces no comprendemos, pero sabemos que tomados de tu mano lo vamos a poder comprender. Gracias, amado Jesús. Dale la sabiduría, dale la fuerza y la inteligencia a nuestro hermano Luis para que pueda continuar formándonos, Señor Jesús, y que pueda vencer cualquier obstáculo que se le presente en su diario caminar, para que de esta manera podamos aprender más sobre tu palabra, Señor Jesús. En tus manos depositamos esta noche, Señor, para que tú nos guardes a cada integrante de nuestra familia, Señor, y nos cubras con tu sangre poderosa. Gracias, amado Padre. Desde ya te queremos poner en tus manos el día de mañana, si es tu voluntad que podamos abrir los ojos, Señor Jesús, y nos queremos despedir en esta noche de ti, diciendo esa oración tan hermosa que tú un día nos enseñaste, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.